Pues dejamos en La Rioja, aunque no nos vamos muy lejos, y nos situamos en La Rioja Alavesa, en la localidad de El Ciego. Allí vamos a visitar una bodega muy especial, Bodega Valdelana. Allí la familia Valdelana viene cultivando sus viñas desde finales del siglo XVI. 150 hectáreas de un viñedo selecto en el que predomina la variedad Tempranillo, aunque se cultiva también con otras 3 variedades de uva. Juan Jesús Valdelana, buenos días, un placer saludarle. Buenos días a todos los oyentes, un placer. Antes comentábamos con el Consejo Regulador de La Rioja hace unos segundos cómo había resultado la vendimia que acaba de finalizar. En su caso, ¿qué tal ha sido su cosecha? Bueno, se suele decir que hay vinos muy buenos y excelentes. Sí. Entonces, bueno, creo que este año lo colabora, ¿eh? Sí. Ha habido una vendimia primaria, sí. Con lo cual ha habido una selección de viñedos, una vendimia muy selectiva, y luego pues tuvimos lluvias, tuvimos agua, entonces hubo que esperar a que el viñedo recuperase glucosa, sí. Y perdiese agua. Y entonces, afortunadamente, soplaron los vientos del norte, con lo cual esos granos que empezaron a botrytificarse, pues se pacificaron, y entonces hemos hecho una segunda vendimia. Posterior, lo hemos retrasado muchísimo, y entonces creo que los vinos van a ser excelentes, van a ser de mucha calidad, sí. ¿Y en ese caso no ha habido, como en La Rioja, problemas del hongo que afecta al viñedo? Bueno, Rioja Alavesa, sí. Es donde está ubicado El Ciego, sí. Es la parte norte, está en la falda de Sierra Cantabria. Eso es. Entonces pueden ocurrir 2 cosas. Una es que soplen vientos del sur y entonces la botrytis se acentúa y se prolonga y es muy rápida. Otra que soplen los vientos del norte, como ha sido en este caso desde Sierra Cantabria. Entonces esa botrytis se ha llegado a pacificar, entonces hemos conseguido vinos de una graduación alcohólica mucho más alta y entonces no ha alterado el estado del vino, del mosto. O sea, que ha salido todo perfecto. Uva, sí, muy bien. Uva Tempranillo. Me gustaría que explicara a los oyentes qué tipo de uva es. Tempranillo es una palabra latina, viene de un derivado de temprano, madura muy temprano. Entonces es una variedad que no necesita un ciclo vegetativo muy amplio, sino al contrario, lo hace muy corto. Entonces el hombre ya se ha ubicado aquí desde la prehistoria por esos motivos. Primero por el sol. Sí. El sol, hay un sistema de insolación muy alto, es lo que se llaman carasoles, son terrazas, un salpicado, un abanico de terrazas mirando hacia el Ebro, que es la cara sur, y la variedad que mejor se ha adaptado a este suelo arcilloso calcáreo es el Tempranillo, porque reúne todas las características oportunas para obtener grandes vinos. Madura muy temprano, con lo cual tiene unos azúcares muy altos. Esos azúcares se convierten posteriormente en alcohol y en glucosa, y son vinos con una vida muchísimo más larga. Y esta uva produce un vino que ¿qué cualidades tiene? Bueno, son cuando vinos, lo probamos, por ejemplo, en boca, sí. ¿O cómo es? Predomina una fruta muy intensa, frutas rojas, especialmente a lácteos de fresa, a fresa ácida. Es un nariz, son un espectáculo, son todo frutas rojas. Su paso por boca son muy amables, muy aterciopelados, muy elegantes, y luego lo más importante de ellos es la crianza. Son vinos que aguantan 2-3 años dentro de la barrica y que hay un equilibrio perfecto entre esa fruta y esos taninos vegetales de la madera que hacen que tengan un posgusto, un retrogusto muy largo, que es lo más importante de un vino. ¿Y ustedes mezclan también con otro tipo de uva? ¿Para qué hacen esa mezcla? ¿Y qué tipo de uva es? Todos nuestros vinos son bivarietales. Depende la categoría del vino, mezclamos un 5% de Viura, un 5% de Graciano o un 5% de Mazuelo. Son variedades que tienen taninos verdes y el Tempranillo tiene más taninos rojos. Entonces, lo que hacen la aportación de esos iones verdes es fijar sobre todo la materia colorante. Dentro de la materia colorante está la que es inestable y la estable. La violeta es la que es estable y es la que realmente nos interesa, y la roja y la verde es inestable. Entonces lo que hace la Viura, el Mazuelo y el Graciano en esa aportación al Tempranillo es fijar la inestable, lo que llamamos los taninos kamikazes, los que caen o precipitan con el tiempo. Vale. El vino que ustedes elaboran, lo acaba de decir, tiene que estar como entre 2 o 3 años en barrica.
¿Es así? Sí. Y para consumir... Sí. Sí, es importante, ¿no? Ese tiempo. Sí, porque lo que hace el vino cuando está dentro de una barrica es filtrarse por donde transcurre la savia del roble. Y el roble tiene unas sustancias que se llaman vainillinas. Entonces le absorbe esos gustos a vainillas, a canelas, a regaliz, a tofes. O sea, depende de la procedencia de donde venga este roble, tiene unas características u otras. Entonces es el equilibrio entre la fruta y estas sustancias vegetales. Lo que hace posteriormente es que estos vinos, como en Rioja Alavesa hay un sistema de insolación tan alta, producimos vinos de una gradación más alta. Más alta, sí. Con lo cual la vida de un vino es mucho más larga, porque la vida de un vino es la suma de su grado alcohólico y de su acidez total. Cuanto más grado alcohólico tenga y más acidez total, la vida de este vino va a ser mayor. Son vinos que se pueden consumir perfectamente a los 10, 15, 20 años sin ningún problema. Las barricas de diferentes lugares traerán entonces, depende un poco lo que quieran hacer, ¿no? El roble americano. Sí, correcto. Trabajamos con 3 tipos de roble. El roble americano, que tiene unos aromas muy intensos a coco, a fruta tropical. El roble francés, que es el más elegante, que le da vainillas y canelas, le aporta al vino. Y luego el roble ruso, que estamos trabajando para los vinos de autor o de alta expresión, que son toques más balsámicos, sobre todo más asépticos. Entonces, en los vinos de autor o de alta expresión queremos que predomine su personalidad, el lugar de origen, y esto lo conseguimos con el roble ruso. Y para consumir un vino de Valdelana, desde que se embotella hasta que llega a casa, nos ha dicho que si están entre 2-3 años, podemos consumirlo igual a los 10 años. Sí, depende de la categoría. Los vinos jóvenes siempre el consumo se aconseja, pero sean Valdelana o de cualquier, que se consumen los 2 o 3 años posterior a la vendimia, porque conserva toda su fructosidad. Esa alegría, esa chispa, ese dinamismo lo conserva en esos años. Sin embargo, los vinos que han pasado por una crianza de barrica, pues ya se pueden consumir incluso a los 10, 15, 20 años, porque el vino es un ser vivo, es exactamente igual que una persona, ¿no? Entonces, un vino joven es dinámico, fresco, tiene energía. El vino crianza puede corresponder a la edad de una persona media, y el vino reserva, los grandes reservas, a una persona de edad más avanzada, que es el equilibrio, el sosiego, la disciplina. O sea, es así. Con qué pasión se habla del vino, ¿verdad? Bueno, el vino para nosotros es nuestra vida. O sea, delante de mí hay 15 generaciones que se han dedicado a la viticultura y posteriormente ya hay una generación que está asegurado el futuro. Juan Jesús Valdelana, por cierto, ¿a qué temperatura debemos consumir ese vino? Por ejemplo, un vino joven. Depende un poco del consumidor. ¿Qué es lo que aconseja el propietario de la bodega? Sí. La temperatura es el sentido del tacto. Evidentemente los vinos no se tocan, los vinos se paladean con los labios y con la lengua. Entonces, depende de la categoría del vino, se consume a una temperatura u otra. Por debajo de 6 grados no se debe consumir ningún líquido porque las papilas gustativas se bloquean, se neutralizan. Los vinos más frescos son los espumosos, los cavas, que se consumen a 6 grados. Y luego se suman 2 grados con respecto a la categoría del vino. Blancos y rosados de 6 a 8. Blancos fermentados en barrica de 8 a 10. Tintos jóvenes de 10 a 12. Crianzas de 12 a 14. Reservas de 14 a 16. Y el vino de autor o de alta expresión de 16 a 18. Esa es la temperatura FETEN. Bueno, estupendo. Bueno, como decíamos al principio, la bodega de Valdelana data de finales del siglo XVI. ¿Cómo es este edificio? Este edificio es un edificio emblemático en la zona porque fue la bodega de la iglesia. Es donde se pagaban los diezmos y primicias. Hay una capilla en el subterráneo fechada en 1583, que ya el por entonces rey de España, Felipe II, sacó vino de ella y lo destinó a las tropas españolas que estaban combatiendo en Flandes. Y se encuentra la bodega en un punto donde confluyen 6 carreteras de la denominación de origen Rioja. Es el punto donde más carreteras confluyen dentro de Rioja. Y una de estas personas que pasa andando, porque por ella también pasa, es uno de los ramales del Camino de Santiago, se para en ese punto, funda una posada y todo el mundo vamos a la posada del ciego, vamos a la posada del ciego, que al final este término se le llama el ciego. El ciego. Por eso, cuando terminé enología,
en honor a la persona que nos ha precedido en el tiempo, todas nuestras etiquetas están editadas en un sistema en braille, para que cualquier persona invidente pueda leer las características organolácticas de nuestros vinos. Genial. Pues posiblemente sea la única bodega que haga algo por el estilo, ¿no? Hay bodegas y hay cavistas que ponen la marca del vino y la añada del vino, pero no hay ninguna bodega en el mundo que defina las características organolécticas. Claro. O sea, el tipo de variedad, el tipo de barrica, el tiempo de consumo, todo eso está definido en un sistema en braille. El edificio es en piedra, me imagino, ¿no? Y tiene, sí. si no estoy mal informada, 6 calados subterráneos, ¿no? Correcto. Calado es una palabra castellana antigua que significa calar, picar. Entonces, los días que salía lloviendo, los viticultores no iban al campo y se metían debajo de la tierra, extraían toda la tierra hasta el exterior. Entonces, se ha reconvertido en un museo etnográfico y el enoturista que nos visita puede hacer un recorrido de todas las culturas y civilizaciones que nos han precedido en el tiempo. Tenemos restos del Jurásico, que es cuando se forma Sierra Cantabria, y luego de todas las civilizaciones, Paleolítico, Neolítico, Celtíbero, Romano, hasta el mundo de la vid. En el ático hay además un museo etnográfico, ¿no? Con las huellas de la viticultura en La Rioja Alavesa. ¿Cómo es este museo? ¿Qué podemos encontrar en él? Pues podemos encontrar todos estos restos de siles. Además, los siles están clasificados. Sabemos si el homínido era zurdo, si era diestro, cómo combatió con otras especies que aquí se asentaban, como el bisonte, el toro ibérico, el jabalí, el ciervo. Todo eso está detallado. Posteriormente haremos un recorrido celtíbero del siglo VI y IX antes de Cristo, con quilis que se utilizaron para el consumo del vino, molinos celtíberos. Posteriormente pasaremos al siglo I después de Cristo, que es los romanos. Son la civilización que introdujo en Rioja la vitis vinífera y el olivo, estos dos cultivos mediterráneos, y ya nos adentramos en el mundo de la vid, en la cristiandad, que es quien expande el cultivo de la vid porque les hace falta para sus celebraciones, y también quien lleva la vid al continente americano. O sea, veremos todo esto expuesto allí, y luego veremos una exposición de 260 fotografías dedicadas a la viticultura del siglo pasado, y las máquinas que aparecen en esas fotografías, que son todas de la familia, todas las máquinas expuestas sobre las mesas. O sea, podemos ver una exposición fotográfica y las máquinas que están utilizando los viticultores de la familia expuestas al lado de ellas. Máquinas que todavía siguen, más o menos, algunas de ellas, ¿no? Son todas máquinas de finales de 1800. Cuando llegó la filosera a Francia, los franceses se quedaron sin vides, tuvieron que buscar un vino parecido al de Burdeos, y vendieron. El vino del ciego es el más próximo, entonces vinieron y estuvimos hasta 1907 abasteciendo a Francia de vinos. Entonces a ellos les debemos dos cosas. En primer lugar, la expansión vitivinícola, porque tenemos que plantar muchos viñedos para poderles abastecer, y en segundo lugar, la tecnología. Todas las máquinas que están expuestas es las máquinas que ellos nos aportaron para elaborar vinos de más calidad. Bueno, pues además esos no son los únicos alicientes de la bodega, que no son pocos, sino que además de alojarnos en sus instalaciones, pues podemos asistir a un evento muy importante, la relación que existe entre los viñedos y las estrellas. Cuéntenos. Sí, es el elemento diferenciador, es el valor más importante que tiene la bodega. Es la única bodega ahora en el mundo que puede leer 5 estrellas y vincularlas al mundo de la vid. Debido a los estudios que practiqué en el monasterio de San Millán de la Cogolla, pude acceder a una información de las estrellas, y posteriormente, cuando terminé enología, llegué a la conclusión de todas las actividades vitivinícolas que hacían en el mundo greco-romano con el viticultor. O sea, con respecto a dónde estaban estas estrellas, qué actividades enológicas y viticultura hacía el romano y el griego. Entonces hay 5 estrellas que han marcado el mundo de la vid, que es Arturo, Vega, Altair, Polaris y la corona boreal. Esto es lo que explicamos en el campo. Esperamos la puesta del sol. Cuando se ha metido el sol, salen las estrellas. Entonces tenemos un programa que puede... Todo esto, perdone, todo esto lo hacemos en el propio viñedo, ¿no? Al aire libre. En el viñedo. Eso es. Esto lo hacemos... Hay un meandro que hace el Ebro, que es donde llegaron los romanos en el siglo I después de Cristo. Le pusieron el nombre a ese meandro de Romaneda, en honor a su ciudad, de donde procedían.
y allí es donde hacemos esta puesta a punto, ¿no? Cuando ya han salido las estrellas, le ponemos el código a este programa de una estrella, la localiza en el firmamento, la absorbe, la detenemos sobre un panel, porque claro, el globo terráqueo gira 250 kilómetros por segundo. Sí. Entonces el enoturista puede verla en el firmamento y también la ve detenida. Y es el momento en que entramos nosotros a explicar qué simbolismo tenía esta estrella en ese mundo, ¿no? En esa civilización. Y por ejemplo, elíjame una estrella y hablamos del simbolismo. ¿Cómo marca el mundo de la vid? La estrella que ha tenido un vínculo más directo en el mundo de la vid es Arturo. Cuando Arturo salía en el hemisferio sur era el inicio de la poda, y cuando se metía en el hemisferio norte era el inicio de la vendimia. Pertenece a la constelación del arquero, también se llama el guardián del oso, porque está siempre enfrente de la estrella polar, de la Osa Menor. Entonces dice la historia, dice la mitología, que Arturo fue discípulo del dios pagano Dionisio, de Baco, y que le enseñó a hacer mosto. Pero este mosto Arturo se lo sequió a unos pastores que estaban en el firmamento. Este néctar les gustó porque el mosto, el zumo de uva, tiene un 30% que es azúcar. Pero de él bebieron a los 10-15 días y ya lo que estaba bebiendo les embriagó, les enloqueció. Es el paso, es la borrachera, es el paso del mosto, del azúcar, al alcohol. Entonces estos pastores mataron a Arturo. Y Arturo vivía con su hija y con su perro. Entonces ambos fallecieron de tristeza y Dionisio convirtió a estos tres seres en la constelación del arquero. Y la flecha siempre se dirige hacia la estrella polar, hacia el norte. Hacia el norte. Y así es la estrella que ha tenido un vínculo más directo con el viticultor. Y así también con el resto con las 4 estrellas restantes. Cada una tiene una historia. Cada una tiene una historia. Vega tiene una historia preciosa. Altair también, una estrella muy interesante, que fue amante de Vega, y Polaris también marca siempre el norte, los vinos de autor de alta expresión, y luego la corona boreal también. O sea, cualquiera de estas estrellas tiene un vínculo muy directo. Depende de dónde estaban posicionadas, ese viticultor hacía una actividad u otra en el campo. ¿Y esta actividad que hacen ustedes al aire libre, en qué época la hacen? ¿Durante todo el año? ¿O? Bueno, la hacemos durante todo el año. Ahora ya estamos creando unas instalaciones fijas para que la gente esté cómoda, porque claro, esto se hace en un acantilado al aire libre. Entonces, si viene una tormenta, un viento, si la gente tiene que ir a un lavabo, eso ya está todo ya estructurado para que la gente esté confortable. Aparte de eso, tenemos un láser que alcanza 10 kilómetros, y el enoturista, a medida que gira este programa, este láser señala la estrella que estamos explicando en ese momento. O sea, es una cosa. Y luego también utilizamos unas copas luminosas, que la luz de esta copa nos permite tener mucha información de este vino, leer su areola, su glicerina, su menisco, porque hay mucha diferencia entre beber y catar. O sea, beber es digerir un líquido, y beber es exponer un vino a tus 5 sentidos para al final llegar a una conclusión del mismo, y a su vez tener un vocabulario que te permita definir lo que el vino te está transmitiendo. Eso es lo que hacemos allí, y eso es lo que se llama maridaje estelar, catar estrellas con vino. Bueno, pues es interesantísimo. Interesantísimo. ¿Y tienen ustedes mucha ocupación o...? Sí, tenemos mucha ocupación. Ahora, es que la gente quiere historias, quiere experiencias. Hemos dejado ya de explicar depósitos, de explicar cosas técnicas, manolácticas. Eso ya hemos dejado de explicar. Nosotros queremos que la gente tenga una experiencia única cuando nos visita. Eso es lo que tratamos de transmitir, nuestra cultura, nuestra historia. Claro, porque es una historia, una experiencia única que siempre recuerdas, y te llevas algo más que simplemente saber cómo se hace ese vino. Sí, es que la importancia de un ser vivo, la importancia de una persona, la importancia de un vino, de algo que nos guste, es su retrogusto, es el recuerdo que nos deja después de conocerlo. O sea, nosotros queremos dejar en el enoturismo un retrogusto largo y persistente, que nos recuerde durante mucho tiempo, y que a su vez la experiencia que ha vivido con nosotros la transmita a sus amigos y a su familia. Pues don Juan Jesús Valdelana, hemos disfrutado muchísimo oyéndole hablar con esa pasión del vino y oyendo todas esas historias de las estrellas y del maridaje estelar. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Marca España. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, y el placer es salud para todos. Muchas gracias.